¿Alguna vez has sentido esa curiosidad morbosa al caminar por un cementerio antiguo? Esa sensación de que no estás solo, de que cada paso que das resuena en un mundo que no podemos ver. Muchos creen que los cementerios son solo lugares de descanso, jardines de piedra donde el silencio reina. Pero se equivocan. Los cementerios son fronteras. Son líneas delgadas y frágiles entre nuestra realidad y algo mucho más oscuro, algo que espera pacientemente a que cometas un error. Y el error más grave, el que puede condenarte para siempre, no es hablar mal de los muertos, ni siquiera entrar de noche. El error fatal es tocar lo que no te pertenece. Hay reglas no escritas en estos campos santos, leyes antiguas que los vivos han olvidado pero que los muertos recuerdan con una claridad aterradora. Hoy voy a contarte sobre 5 objetos, 5 cosas específicas que, bajo ninguna circunstancia, debes tocar si te encuentras rodeado de lápidas. Porque si lo haces, si tu mano roza siquiera uno de estos elementos, podrías llevarte a casa algo más que un simple recuerdo. Podrías llevarte una maldición que no se detendrá hasta consumirte por completo. Escucha con atención, porque esta información podría salvar tu alma. Lo primero que jamás debes tocar son las monedas dejadas sobre las lápidas. Puede parecer dinero olvidado, un centavo oxidado o una moneda de plata brillando bajo la luna, invitándote a tomarla. Es solo una moneda, pensarás. ¿Quién la va a extrañar? Pero esas monedas no se cayeron por accidente. Son pagos. En muchas tradiciones antiguas, se dejan monedas para el barquero, el encargado de cruzar las almas al otro lado. Si tomas esa moneda, estás robando el pasaje de un espíritu. Imagina la ira de una entidad que se queda atrapada en el limbo, vagando en la oscuridad eterna, solo porque tú quisiste un trofeo. Se dice que aquellos que roban las monedas de los muertos comienzan a escuchar pasos detrás de ellos, el tintineo de metal en sus bolsillos vacíos y, finalmente, sienten el peso de una mano invisible que los arrastra hacia la tierra. No es tu dinero. Nunca lo fue. Déjalo ahí. El segundo objeto prohibido es mucho más tentador para los amantes de la naturaleza, las flores marchitas de una tumba olvidada. A veces, verás un ramo seco, negro y quebradizo sobre una tumba que nadie ha visitado en décadas. Podrías sentir el impulso de limpiarla, de mover esas flores muertas para arreglar el lugar. No lo hagas. Esas flores han absorbido la energía de la descomposición y el dolor. Al tocarlas, interrumpes el ciclo natural de la ofrenda. Hay historias de personas que, tras limpiar flores secas de una tumba ajena, comenzaron a ver cómo sus propias plantas en casa se marchitaban instantáneamente, cómo su comida se pudría en cuestión de minutos y cómo su propia piel comenzaba a secarse y agrietarse, como si la muerte se les hubiera contagiado a través de los dedos. Las ofrendas, incluso las podridas, pertenecen a la tierra y al difunto. Intervenir es invitar a la decadencia a tu propia vida. Lo tercero es quizás lo más peligroso porque parece inofensivo, los juguetes en las tumbas de los niños. Nada rompe más el corazón que ver un pequeño coche oxidado o una muñeca de porcelana sucia sobre una lápida pequeña. La tristeza te invade, y quizás sientas la necesidad de acomodar el juguete, de enderezarlo. Detente. Esos objetos son vínculos emocionales extremadamente poderosos. Los espíritus de los niños, a menudo confundidos y buscando consuelo, se aferran a esos juguetes como su única conexión con el mundo que dejaron demasiado pronto. Si tocas su juguete, ellos pueden pensar que quieres jugar. Y créeme, no quieres jugar con un niño que no sabe que está muerto. Quienes han cometido este error reportan escuchar risas infantiles en sus habitaciones a las 3 de la mañana, ver pequeñas huellas de manos en los espejos empañados y sentir tirones en las sábanas mientras intentan dormir. Un espíritu infantil no entiende de límites, y su juego puede volverse terrorífico y peligroso muy rápido. El cuarto elemento es cualquier tipo de cinta, lazo o cuerda atada a una cruz o reja. En la brujería y en rituales oscuros, los nudos se utilizan para atar enfermedades, maldiciones o espíritus malignos. Si ves una cinta roja o negra atada a una lápida, no es decoración. Es una prisión. Es un sello que mantiene algo contenido. Al desatarlo o simplemente tocarlo con la intención de curiosear, podrías estar liberando algo que fue atrapado con mucho esfuerzo. Hay una leyenda urbana sobre un hombre que encontró una cinta negra en una tumba sin nombre y, por broma, se la llevó atada a la muñeca. Esa misma noche,
su brazo comenzó a ponerse negro, como si la gangrena lo devorara en horas. Los médicos no encontraban explicación. Solo cuando regresó al cementerio, llorando de dolor, y devolvió la cinta, la infección se detuvo, dejándole una cicatriz que jamás se borró. Los nudos en los cementerios son advertencias. Respétalos. Y finalmente, lo quinto, y lo que más debería helarte la sangre, la tierra de una tumba recién cavada. A veces, la tierra está fresca, removida, húmeda. Huele a profundidad y a final. Tocar esa tierra es tocar la puerta directa al inframundo antes de que se cierre. Se dice que la tierra de una tumba reciente está cargada de la angustia de la separación. Si te manchas las manos con ella y no te lavas con agua bendita o sal inmediatamente, la muerte te marcará. No significa que morirás al instante, sino que la muerte te reconocerá como uno de los suyos. Empezarás a volverte invisible para los vivos, la gente dejará de notarte, tus seres queridos te ignorarán. Te sentirás frío incluso bajo el sol, como si ya estuvieras 2 metros bajo tierra. Es una existencia solitaria y aterradora, vagando entre los vivos como un fantasma de carne y hueso. Así que la próxima vez que visites un cementerio, mantén las manos en los bolsillos. Camina con respeto, observa con los ojos, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, toques lo que no es tuyo. Los muertos son celosos de sus posesiones, y el precio por recuperarlas puede ser tu propia vida. Ahora, antes de que pasemos a la siguiente historia y nos adentremos más en la oscuridad, necesito que hagas algo por tu propia protección. Dale me gusta a este vídeo ahora mismo para sellar un pacto de luz contra la oscuridad que estamos invocando. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Aquí narramos lo que otros callan por miedo. No querrás quedarte solo en la oscuridad sin nuestras historias para guiarte. Activa la campanita, porque la próxima notificación podría ser la única advertencia que recibas. Hazlo ahora. Historia 2. ¿Alguna vez te has detenido a mirar fijamente a los ojos de una estatua en un cementerio? Esas figuras de mármol y granito, ángeles llorando, vírgenes rezando o gárgolas que parecen vigilar el sueño de los muertos. Nos dicen que son solo piedra, obras de arte talladas por manos humanas para decorar el final de la vida. Pero, ¿y si te dijera que no todas son de piedra? ¿Y si te dijera que algunas de ellas son prisiones? Hay una leyenda que recorre los cementerios más antiguos de Europa y Latinoamérica, una historia que los guardias nocturnos se niegan a contar, pero que conocen muy bien. Se dice que hay estatuas que no fueron esculpidas, sino que alguna vez fueron personas. Personas que vieron algo que no debían, o que hicieron un trato con la oscuridad y quedaron petrificadas, condenadas a vigilar eternamente, atrapadas en una carcasa fría y dura, pero con la mente totalmente despierta. Y lo peor de todo, a veces, cuando nadie mira, se mueven. La historia de hoy nos lleva al cementerio de la Recoleta, un laberinto de mausoleos y sombras donde el arte funerario es tan hermoso como inquietante. Allí, en un rincón olvidado, cubierto por el musgo y la hiedra, se encontraba la tumba de la familia Vanezzi. Sobre ella, se alzaba una estatua de un ángel de tamaño real. Pero este ángel no miraba al cielo en busca de redención, miraba hacia abajo, cubriéndose el rostro con las manos, como si estuviera llorando desconsoladamente o, quizás, como si no quisiera ver el horror que tenía delante. Lo llamaban el ángel de la vergüenza. Julián, un fotógrafo aficionado obsesionado con lo macabro, había escuchado rumores sobre esta estatua. Se decía que la posición de las manos del ángel cambiaba ligeramente con las fases de la luna. Escéptico y buscando la foto que lo hiciera viral en las redes, Julián decidió pasar una noche entera frente al mausoleo, documentando cualquier cambio con su cámara de alta resolución. Es solo piedra, se repetía a sí mismo mientras montaba su trípode, el frío de la noche calándole hasta los huesos. El cementerio estaba en un silencio absoluto, ese tipo de silencio pesado que presiona tus oídos. Durante las primeras horas, nada ocurrió. El ángel permanecía inmóvil, sus manos de mármol cubriendo su rostro de piedra. Julián tomaba una foto cada 10 minutos, revisando el visor con aburrimiento. Pero alrededor de las 3 de la madrugada, la hora muerta, algo cambió en la atmósfera. El aire se volvió gélido, y un olor a tierra mojada y flores podridas invadió su nariz. Julián miró a través de la lente y se quedó helado. En la última foto, los dedos del ángel parecían estar 1 milímetro más separados que en la anterior.
creyendo que era un juego de sombras. Encendió una linterna potente y apuntó directamente a la cara de la estatua. Lo que vio le hizo soltar la cámara. A simple vista, sin la mediación del lente, podía ver claramente que los dedos del ángel ya no estaban apretados contra sus ojos. Se habían separado lo suficiente como para revelar un ojo. Un ojo que no era de mármol blanco y ciego. Era un ojo oscuro, húmedo, con una pupila dilatada que lo miraba fijamente. No era la mirada vacía de una escultura, era la mirada de algo antiguo, hambriento y consciente. Julián quiso correr, sus piernas temblaban violentamente, pero una curiosidad morbosa y paralizante lo mantuvo anclado al suelo. «Es un truco», susurró, su voz quebrándose en la soledad del camposanto. Entonces, escuchó el sonido. Fue un ruido áspero, chirriante, como dos piedras pesadas frotándose entre sí con una fuerza inmensa. «Graak». El sonido provenía de arriba, del pedestal. El ángel estaba bajando las manos. Lenta, agonizantemente lento, los brazos de piedra descendían, revelando un rostro que no era de tristeza, sino de pura malicia. La boca del ángel estaba torcida en una sonrisa cruel, mostrando dientes que parecían afilados trozos de cuarzo. Julián intentó retroceder, pero tropezó con una raíz y cayó de espaldas sobre la tierra húmeda. Desde el suelo, vio cómo la estatua daba un paso hacia adelante. El sonido del pie de mármol golpeando la losa de granito resonó como un disparo en la noche. La estatua no caminaba como un humano, se movía a tirones, rompiendo su propia estructura de piedra con cada movimiento para recomponerse un instante después. Crack, golpe, crack, golpe. Se acercaba a él. Julián intentó gritar, pero el miedo le había cerrado la garganta. El ángel de la vergüenza se inclinó sobre él, su sombra cubriendo la luz de la luna. Y entonces, la estatua habló. No con cuerdas vocales, sino con un sonido que parecía venir de las profundidades de la tierra. Una vibración que resonaba directamente en el cráneo de Julián. «Tú miras», dijo la voz de piedra. «Ahora, nosotros miramos». Julián sintió una mano fría y pesada, dura como el granito, cerrarse alrededor de su tobillo. El dolor fue insoportable, sintió como sus huesos crujían bajo la presión de la piedra. Intentó arrastrarse, clavando las uñas en la tierra, pero la fuerza de la entidad era absoluta. Fue arrastrado, no hacia la salida, sino hacia el mausoleo abierto detrás de la estatua. La oscuridad del interior de la tumba era absoluta, un abismo negro que parecía tragar la luz. Mientras era arrastrado hacia la negrura, Julián vio por última vez el rostro del ángel. Ya no sonreía. Ahora tenía una expresión de paz, como si hubiera encontrado lo que estaba buscando. A la mañana siguiente, el guardia del cementerio encontró la cámara de Julián tirada en el pasto, con la lente rota. No había rastro del fotógrafo. La policía investigó, buscaron huellas, revisaron las cámaras de seguridad perimetrales, pero Julián se había desvanecido en el aire. El caso se cerró meses después como una desaparición sin resolver. Sin embargo, si visitas ese mausoleo hoy, notarás algo extraño. El ángel de la vergüenza ha cambiado. Ya no está solo. A sus pies, hay una nueva estatua, una figura más pequeña, arrodillada y gritando en un rictus de terror eterno, con las manos extendidas como pidiendo ayuda. El detalle del rostro es impresionante, casi podrías jurar que se parece a Julián. Y dicen que, si te acercas lo suficiente en una noche silenciosa, puedes escuchar un leve latido proveniente del interior de esa nueva estatua de piedra. No te confíes de lo inmóvil. En un cementerio, la quietud es solo una máscara. Las estatuas observan, esperan, a veces, cazan. Ellas necesitan almas para mantenerse eternas, y tu curiosidad es la invitación perfecta. Nunca mires a los ojos a una estatua por demasiado tiempo. Podrías ser el próximo en unirte a su colección de piedra. Esta historia nos recuerda que hay límites que no debemos cruzar. Si has sentido un escalofrío recorriendo tu espalda, es porque tu instinto sabe que esto es real. Hazle caso a tu instinto y protege tu energía ahora mismo. Dale me gusta a este vídeo para que la luz te acompañe y suscríbete al canal. Al suscribirte, te unes a nuestra comunidad de valientes que se atreven a mirar donde otros cierran los ojos. No dejes que el miedo te paralice, actúa ahora, deja tu like y activa la campanita. Nos vemos en la próxima historia,
si es que te atreves a regresar. Historia 3. Existe un miedo ancestral que habita en el rincón más oscuro de la mente humana. Un terror que supera al de los fantasmas o los demonios, la tafofobia, el miedo a ser enterrado vivo. Imagina por un segundo despertar en la oscuridad absoluta, el aire viciado y escaso, el olor a madera barnizada y tierra húmeda, y la terrible comprensión de que estás atrapado en una caja a 2 metros bajo la superficie, mientras el mundo arriba sigue girando, sordo a tus gritos. En el siglo XIX, este miedo era tan real que se inventaron los ataúdes de seguridad, equipados con un mecanismo de cuerda atado a una campanilla en la superficie. Si el difunto despertaba, podía tirar de la cuerda, hacer sonar la campana y alertar al guardia nocturno. Pero, ¿qué sucede cuando la campana suena en una tumba que lleva cerrada más de 100 años? ¿Qué sucede cuando la cuerda ya se ha podrido, pero el metal sigue repiqueteando en medio de la noche? Esta historia ocurrió en un cementerio rural, de esos donde la niebla se pega al suelo y las lápidas están tan erosionadas que los nombres son ilegibles. El protagonista es Tomás, un sepulturero veterano que creía haberlo visto todo. Tomás era un hombre de ciencia y rutina, para él, los muertos, muertos estaban. No creía en cuentos de viejas ni en apariciones. Su trabajo era mantener el orden, limpiar las hojas secas y cavar huecos. Sin embargo, había una sección del cementerio que evitaba, el sector antiguo, una parcela victoriana llena de mausoleos góticos y tumbas con aquellos viejos sistemas de campanas oxidadas, silenciadas por el óxido y el tiempo. Una noche de tormenta, cuando el viento aullaba entre los cipreses como un lamento colectivo, Tomás estaba en su caseta, intentando ignorar el clima con una taza de café caliente. De repente, entre el estruendo de los truenos, escuchó algo que le heló la sangre. Era un sonido agudo, metálico y rítmico. Clink, clink, clink. No era el viento golpeando metal. Era el sonido inconfundible de una de las campanas de seguridad. Tomás intentó convencerse de que era una rama caída golpeando el mecanismo, pero el ritmo era demasiado deliberado. Era un llamado. Armado con su linterna y una pala, más por costumbre que por defensa, se dirigió al sector antiguo. La lluvia caía a cántaros, convirtiendo la tierra en un fango resbaladizo. El sonido lo guió hasta una tumba específica, una lápida de granito negro cubierta de líquenes, perteneciente a un tal Edmund Blackwood, fallecido en 1898. La pequeña campana de bronce, montada sobre una estaca de hierro, se movía frenéticamente. Pero aquí estaba el horror, la cuerda que debía conectar la campana con el interior del ataúd no existía. Se había desintegrado hacía décadas. La campana se movía sola, impulsada por una fuerza que no obedecía a la física. Tomás se quedó paralizado, con la luz de la linterna temblando en su mano. El sentido común le gritaba que huyera, pero una fuerza oscura, esa curiosidad maldita que nos lleva a mirar los accidentes en la carretera, lo empujó a acercarse. Entonces, el sonido de la campana cesó de golpe. Y fue reemplazado por algo peor. Desde abajo, a través de 2 metros de tierra compacta, escuchó rasguños. Screech, screech, screech. No eran golpes de alguien pidiendo ayuda, era el sonido frenético de uñas, o garras, arañando la madera con una violencia inhumana. Y luego, una voz. No era un grito de auxilio. Era un susurro gutural que parecía filtrarse por los poros de la tierra. Déjame entrar. No dijo déjame salir. Dijo déjame entrar. El terror puro se apoderó de Tomás, pero la lógica de su mente colapsó. En un estado de trance, comenzó a cavar. No sabía por qué lo hacía. Tal vez quería demostrarse que no había nada allí, que era una alucinación. O tal vez, la entidad abajo tenía el poder de controlar la voluntad de los vivos. Cavó durante horas, bajo la lluvia, hasta que la pala golpeó la madera podrida del ataúd antiguo. El olor que emanó de la grieta no era de descomposición humana, olía a azufre y a algo antiguo, como el aire de una cueva sellada por milenios. Con las manos sangrando, Tomás arrancó la tapa podrida del ataúd. Iluminó el interior, esperando encontrar un esqueleto. Pero no había huesos. El ataúd estaba vacío de restos humanos. En su lugar, había un túnel. Un agujero perfectamente redondo en el fondo de la caja, que se hundía en la oscuridad infinita de la tierra,
mucho más profundo de lo que cualquier tumba debería ser. Y de ese agujero subía un calor insoportable y el sonido de miles de susurros. Tomás comprendió entonces el error fatal de las palabras que había escuchado. La cosa no estaba atrapada en el ataúd queriendo salir a la superficie. La cosa venía de mucho más abajo y usaba la tumba como una puerta para entrar a nuestro mundo. Algo emergió del agujero. Una mano pálida, larga, con demasiadas articulaciones, se agarró al borde del ataúd. Luego otra. Tomás intentó retroceder, pero el lodo lo atrapó. Vio un rostro asomarse desde el abismo. Una cara que imitaba las facciones humanas pero sin comprenderlas del todo. Los ojos estaban donde debía estar la boca, y la boca era una raja vertical en la frente. La criatura emitió ese sonido de campana con su propia garganta, mimetizando el reclamo para atraer a su presa. Tomás gritó, un grito que se perdió en la tormenta, mientras la criatura se arrastraba fuera del túnel, hambrienta después de un siglo de espera. Al día siguiente, encontraron la tumba de Edmund Blackwood abierta. La tierra estaba removida, el ataúd destrozado y expuesto. De Tomás, el sepulturero, solo encontraron su linterna, todavía encendida, apuntando hacia el interior del ataúd. El fondo de la caja estaba intacto, madera sólida y tierra. No había túnel. No había agujero. Pero quienes se atrevieron a mirar de cerca notaron algo perturbador en la madera interior del ataúd. Había marcas de uñas frescas, profundas y desesperadas. Pero no eran marcas de alguien intentando salir. Eran marcas de alguien que había sido arrastrado hacia adentro, aferrándose a la madera en un último intento inútil por no ser llevado al abismo. Desde entonces, nadie trabaja de noche en ese cementerio. Los lugareños dicen que, si pegas la oreja a la tierra cerca de la tumba de Blackwood, no escuchas el silencio de la muerte. Escuchas el sonido lejano de una campana, y el llanto de un hombre que cava eternamente en la oscuridad, esperando encontrar una salida que no existe. Los cementerios son puertas, y algunas campanas no se tocan para pedir ayuda, sino para anunciar que la cena está servida. ¿Sientes ese peso en el pecho? ¿Esa sensación de que la habitación se ha vuelto más pequeña mientras escuchabas? Es el miedo real tocando a tu puerta. No dejes que esa sensación se quede contigo. Rompe el hechizo ahora mismo. Dale me gusta a este vídeo para anclarte de nuevo a la realidad y protegerte de lo que repta bajo tierra. Y suscríbete. Es vital que te suscribas. Solo aquellos que conocen estas historias están preparados para identificar las señales. No seas de los que ignoran las advertencias. Activa la campanita de notificaciones, una campana que sí es segura, y únete a nosotros. La próxima historia es aún más oscura, y te aseguro que no querrás perdértela. Hazlo ahora, antes de que la luz se apague. Historia 4. Vivimos en una era donde nada parece existir realmente si no ha sido fotografiado. Documentamos nuestros desayunos, nuestros viajes, nuestras risas y, lamentablemente, también nuestra estupidez. Pero hay lugares donde las cámaras no son bienvenidas, donde el acto de capturar una imagen es considerado una violación de una privacidad sagrada y antigua. Los cementerios son santuarios de silencio, y aunque muchos los visitan buscando la foto artística perfecta de un ángel de piedra bajo la niebla o la selfie gótica junto a una tumba antigua, ignoran que la lente de una cámara funciona de manera diferente al ojo humano. El ojo humano tiene filtros, mecanismos de defensa que nuestro cerebro activa para ignorar sombras o figuras que no podemos procesar. La cámara no. La cámara es un ojo mecánico, frío y objetivo que captura todo, absolutamente todo, incluso aquello que vibra en una frecuencia que los vivos no deberían percibir. Existe una leyenda entre los fotógrafos de lo paranormal sobre el retrato robado, una historia que te hará pensar dos veces antes de sacar tu teléfono en un camposanto. Esta historia sigue a Elena, una influencer de redes sociales que había construido su carrera basándose en la estética de lo macabro. Su perfil estaba lleno de fotos en lugares abandonados, hospitales psiquiátricos en ruinas y, por supuesto, cementerios históricos. Elena no tenía respeto por la historia ni por los muertos. Para ella, una lápida del siglo XVIII era simplemente un excelente fondo para resaltar su maquillaje pálido. Buscaba likes, no conexiones espirituales. Un día, decidió visitar el cementerio de los mártires, un lugar clausurado al público, famoso por sus estatuas realistas y su atmósfera opresiva.
Saltó la reja trasera al atardecer, buscando esa luz dorada y moribunda que tanto gustaba a sus seguidores. Caminando entre las tumbas, encontró un mausoleo particular. No tenía nombre, ni fecha, ni cruz. Era una estructura de mármol negro, tan pulido que parecía un espejo oscuro, rodeado de estatuas de querubines que, curiosamente, no tenían ojos, sus cuencas estaban vacías y lisas. Elena pensó que era el escenario perfecto. El contraste del mármol negro con mi vestido rojo será viral, murmuró. Montó su trípode, ajustó el temporizador y comenzó a posar. Hizo docenas de fotos, sonriendo, fingiendo tristeza, mirando al horizonte. Se sentía observada, pero desestimó la sensación como la adrenalina de estar en un lugar prohibido. Al llegar a casa esa noche, comenzó el proceso de edición. Transfirió las fotos a su ordenador de alta resolución y empezó a revisarlas una por una. Las primeras eran normales. Pero a medida que avanzaba en la sesión, notó algo extraño en el reflejo del mármol negro detrás de ella. En la quinta foto, el reflejo de su propia espalda parecía distorsionado, como si su postura no coincidiera con la realidad. Qué raro, pensó, debí moverme justo cuando el obturador se cerró. Pero al hacer zoom, un frío glacial le recorrió la columna. No era que se hubiera movido. Era que el reflejo en el mármol no llevaba su vestido rojo. El reflejo mostraba a una mujer con un vestido de encaje negro, antiguo, de una época victoriana, parada exactamente detrás de donde había estado Elena. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. Pasó a la siguiente foto. En esta, Elena miraba a la cámara sonriendo, pero en el reflejo del mármol negro, la mujer del vestido antiguo ya no estaba de espaldas. Se había girado. Ahora miraba hacia la nuca de Elena. Y no tenía rostro. Donde debía estar la cara, había un remolino de humo gris, una neblina densa que parecía vibrar en la pantalla. Elena intentó borrar la foto, pero el ordenador se congeló. La pantalla parpadeó y, por un segundo, el rostro de humo pareció acercarse al primer plano. Aterrorizada, Elena apagó el ordenador y decidió irse a dormir, convenciéndose de que era un error de la cámara, un glitch digital o una pareidolia causada por el cansancio. Pero esa noche, el sueño no llegó. Alrededor de las 3 de la madrugada, su teléfono, que estaba cargando en la mesita de noche, se encendió solo. La pantalla iluminó la habitación oscura con una luz espectral. Elena lo tomó con manos temblorosas. La galería de imágenes estaba abierta. Y estaba pasando las fotos de la sesión del cementerio, una tras otra, como una presentación de diapositivas rápida. Pero las fotos habían cambiado. En cada imagen nueva que pasaba, la figura del mármol negro estaba más cerca de Elena. En una foto, la mano de la mujer fantasma estaba sobre el hombro de Elena. En la siguiente, sus dedos largos y esqueléticos se enredaban en su cabello. En la siguiente, la figura estaba pegada a su espalda, susurrándole al oído. Elena intentó apagar el teléfono, pero no respondía. Gritó y lo lanzó contra la pared. El teléfono cayó con la pantalla hacia arriba, intacto, mostrando la última foto de la serie. Una foto que Elena nunca tomó. Era una selfie. Una foto tomada desde el ángulo de su propio brazo extendido, en su propia habitación, en ese preciso momento. En la pantalla se veía a Elena en la cama, con los ojos desorbitados por el terror, y justo detrás de ella, emergiendo de la oscuridad de su propio cuarto, estaba la mujer del vestido negro. Pero esta vez, el humo de su cara se había disipado. Tenía el rostro de Elena. Pero era una versión muerta de Elena, la piel gris, los ojos lechosos, la boca cosida con hilo de alambre. Elena sintió una respiración helada en su nuca. El aire de la habitación olía a flores podridas y mármol frío. Lentamente, muy lentamente, se giró hacia el espejo de su armario. Y allí, en el reflejo, vio que no estaba sola. El flash de una cámara invisible iluminó la habitación por una fracción de segundo, cegándola. Nadie volvió a ver a Elena. La policía encontró su apartamento vacío. No había señales de lucha, ni rastro de ella. Solo encontraron su cámara y su teléfono. Al revisar la cámara, la policía encontró cientos de fotos del mausoleo negro. Pero en todas las fotos, el mausoleo estaba vacío.
No había ninguna mujer de negro, ni siquiera estaba Elena. Solo fotos vacías de una tumba sin nombre. Sin embargo, en su teléfono, había una última imagen publicada en su perfil de Instagram minutos antes de su desaparición oficial. La foto mostraba el mausoleo de mármol negro. Y atrapada dentro del reflejo de la piedra, gritando en silencio con las manos presionadas contra la superficie desde el interior, estaba Elena. La leyenda dice que si haces zoom en esa foto, puedes ver cómo sus ojos te siguen, suplicando que no cometas el mismo error, suplicando que dejes de mirar. Cada vez que tomas una foto en un cementerio, capturas un instante de tiempo en un lugar donde el tiempo no existe. A veces, lo que capturas no quiere quedarse en la imagen. A veces, quiere salir. Y a veces, para salir, necesita intercambiar lugares con quien sostiene la cámara. ¿Te atreverías a revisar ahora mismo las fotos antiguas que tienes en tu teléfono? ¿Estás seguro de que el fondo está vacío? ¿Estás seguro de que ese reflejo en la ventana es tuyo? Quizás no deberías mirar. Pero lo que sí debes hacer, por tu propia seguridad digital y espiritual, es darle me gusta a este vídeo. Es una forma de protección, una barrera de luz entre tú y lo que acecha en los píxeles oscuros. Y suscríbete al canal. Necesitas estar informado. Necesitas saber qué reglas no romper. Activa la campanita para que la próxima historia llegue a ti antes de que tú llegues a ella. No lo dejes para luego. El obturador ya está listo para disparar. Suscríbete ahora. Historia 5. ¿Alguna vez has caminado por un cementerio y has sentido el impulso de leer los nombres de las lápidas en voz alta? Aquí yace María, descansa en paz, Antonio. Lo hacemos como un acto de respeto, una forma de reconocer que esas personas existieron, de darles un momento de vida a través de nuestro aliento. Pero hay una regla oculta en la demonología antigua y en las tradiciones esotéricas que hemos olvidado peligrosamente. La voz es energía. La voz es vibración. Y en un lugar donde el silencio es la ley, hablar es un acto de poder. Al pronunciar un nombre, lo invocas. Al leer una inscripción, estás recitando un hechizo, aunque no lo sepas. Y hay tumbas que no fueron diseñadas para ser recordadas, sino para ser olvidadas. Tumbas que no tienen nombres, sino advertencias escritas en lenguas muertas, esperando a que un incauto con buena dicción les preste su voz para romper el sello. Nuestra historia sigue a Daniel, un estudiante de filología clásica apasionado por los epigrafios antiguos. Daniel pasaba sus fines de semana en los cementerios más viejos de la ciudad, buscando inscripciones latinas raras, epitafios poéticos o errores gramaticales en la piedra tallada. Para él, el cementerio era una biblioteca al aire libre. Un sábado por la tarde, nublado y gris, se aventuró a la sección más antigua del cementerio del norte, una zona clausurada por riesgo de derrumbe, donde la vegetación había reclamado las estatuas y las raíces levantaban los ataúdes hacia la superficie. Entre la maleza, Daniel encontró algo que ningún filólogo podría ignorar. Era un obelisco de piedra negra, de un material que no parecía granito ni mármol, sino algo más denso, casi metálico, que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Lo más extraño era que, a diferencia de las lápidas circundantes, erosionadas por siglos de lluvia y viento, esta piedra estaba impoluta. Lisa, perfecta, fría. En su base, había una inscripción grabada profundamente. No estaba en latín, ni en griego. Parecía una mezcla de arameo antiguo y símbolos rúnicos que Daniel nunca había visto. La curiosidad académica pudo más que la prudencia. Daniel sacó su cuaderno y comenzó a transcribir los símbolos. Pero su mente, entrenada para descifrar fonéticamente, sintió la necesidad de probar cómo sonaban esas palabras. Quería sentir la cadencia de la frase. Se aclaró la garganta. El viento en el cementerio cesó de golpe. Los pájaros dejaron de cantar. En ese silencio antinatural, Daniel comenzó a leer. Ad, Gora, Nec, Ma, Tum. Su voz sonó extrañamente fuerte, resonando entre los mausoleos como si estuviera en una catedral vacía. Con cada sílaba, sentía un sabor metálico en la boca, como si estuviera mordiendo una moneda vieja. Al pronunciar la última palabra, una vibración recorrió el suelo, subiendo por sus botas hasta su columna vertebral. Daniel esperó, sintiéndose un poco tonto por asustarse. Es solo piedra, pensó.
Pero entonces, lo escuchó. No fue un ruido externo. Fue un susurro que nació dentro de su propio oído, pero que no provenía de su mente. Era como si alguien estuviera parado justo detrás de él, con los labios pegados a su nuca. Gracias, susurró la voz. Era una voz seca, quebradiza, como hojas muertas arrastrándose por el pavimento. Daniel se giró bruscamente, el corazón golpeándole las costillas. No había nadie. Estaba solo en el sector prohibido. Pero la sensación de presencia era abrumadora. Sintió un peso en los hombros, literal y físico, como si alguien se le hubiera subido a la espalda. Intentó caminar hacia la salida, pero sus piernas pesaban toneladas. Y entonces, se dio cuenta de algo aterrador, no podía dejar de hablar en su mente. Las palabras extrañas que había leído se repetían en su cabeza, una y otra vez, en un bucle obsesivo, cada vez más rápido, cada vez más fuerte. Ad-Goran Egmatum. Ad-Goran Egmatum. Intentó gritar, pedir ayuda, pero cuando abrió la boca, no salió su voz. Salió esa voz. La voz seca y antigua. Y no gritó ayuda. Gritó nombres. Nombres que Daniel no conocía. Nombres de personas que habían muerto hacía siglos. Estaba pasando lista. Daniel corrió, tropezando con las raíces, mientras su propia boca, rebelada contra su voluntad, seguía escupiendo nombres y maldiciones en idiomas olvidados. Sentía como su garganta ardía, como sus cuerdas vocales se desgarraban por el esfuerzo de producir sonidos inhumanos. La entidad que habitaba la piedra negra no tenía cuerpo, no tenía voz. Necesitaba un vehículo. Y al leer la inscripción, Daniel le había dado permiso, le había abierto la puerta de su propia carne. Logró llegar a la puerta del cementerio justo cuando el sol se ponía. El guardia de seguridad lo vio venir, pálido, con los ojos inyectados en sangre, moviendo la boca frenéticamente. Cuando el guardia le preguntó qué le pasaba, Daniel intentó explicarlo, intentó decir «ayúdame». Pero lo que salió de su garganta fue un graznido gutural, un sonido de ultratumba que hizo que el guardia retrocediera horrorizado. Daniel se llevó las manos al cuello, desesperado, sintiendo como algo se movía bajo su piel, reacomodando su laringe. Daniel nunca regresó a su casa. Fue internado en una institución psiquiátrica esa misma noche. Los médicos dicen que padece una forma severa de glosolalia y psicosis. Dicen que se pasa el día y la noche sentado en un rincón, susurrando en una lengua que ningún lingüista ha podido identificar. Pero lo más inquietante ocurre cuando se queda dormido. Porque incluso dormido, Daniel sigue hablando. Y a veces, la voz cambia. A veces, la voz se vuelve profunda, autoritaria y antigua, y narra historias de lo que hay debajo de la tierra, de ciudades oscuras y dioses gusano que esperan el despertar. La inscripción en el obelisco negro no era un nombre. Era una cerradura. Y la voz humana es la única llave que puede girarla. La próxima vez que veas una lápida con palabras que no entiendes, o un nombre que te resulta difícil de pronunciar, muérdete la lengua. Cierra la boca. No le des tu aliento a los muertos. Ellos tienen mucho que decir, y están desesperados por usar tu boca para decirlo. Tu voz es tuya. Tu aliento es vida. No lo regales. ¿Sientes la sequedad en tu garganta ahora mismo? ¿Esa necesidad de tragar saliva? Es tu cuerpo reaccionando al peligro instintivo de esta historia. Protege tu voz y tu energía. Dale me gusta a este vídeo ahora mismo. Es un pequeño gesto, pero reafirma tu voluntad sobre la oscuridad. Y suscríbete al canal. Aquí no solo contamos historias, te damos manuales de supervivencia para un mundo que la mayoría prefiere ignorar. Si no te suscribes, te perderás la próxima advertencia. Y créeme, no querrás estar desinformado cuando las sombras vengan por ti. Activa la campanita. Hazlo por tu bien. Nos vemos en la siguiente historia. Historia 6. Hay una arrogancia típica de la juventud, una sensación de invencibilidad que nos hace creer que el mundo es nuestro patio de recreo. Buscamos la adrenalina en los lugares prohibidos, desafiamos a la autoridad y, a veces, desafiamos a fuerzas que no comprendemos. Uno de los errores más graves que cometen los adolescentes en busca de emociones fuertes es tratar el cementerio como un escenario para sus juegos.
Piensan que saltar las rejas de noche, beber alcohol entre las tumbas o jugar a las escondidas en la oscuridad es solo una travesura, una anécdota para contar el lunes en la escuela. Pero los cementerios tienen sus propias reglas, y una de ellas es el respeto absoluto. Cuando conviertes el descanso eterno en un juego, invitas a los habitantes del lugar a jugar contigo. Y créeme, ellos tienen toda la eternidad para ganar. Y cuando los muertos ganan, los vivos desaparecen. Esta es la historia de un grupo de 5 amigos: Lucas, Sofía, Diego, Carla y Mateo. Eran el típico grupo de secundaria, ruidosos y escépticos. Una noche de octubre, decidieron entrar al cementerio general, un lugar inmenso y laberíntico conocido por sus estatuas victorianas y sus mausoleos familiares que parecían pequeñas casas de piedra. La idea fue de Diego: jugar al escondite, las escondidas, en la sección más antigua del cementerio, donde la iluminación pública no llegaba y la luna era la única testigo. La regla era simple: uno contaba hasta 100 en la entrada principal, y los demás debían esconderse. El último en ser encontrado ganaba el dinero que todos habían puesto en un pozo común. Mateo, el más ágil del grupo, estaba decidido a ganar. Mientras Carla contaba con los ojos cerrados apoyada en la reja de hierro, Mateo corrió hacia el fondo, ignorando las lápidas resbaladizas y las cruces torcidas. Quería encontrar un lugar imposible, un escondite maestro. Se adentró tanto que los sonidos de la ciudad se desvanecieron, reemplazados por el susurro del viento en los cipreses. Encontró un panteón familiar semienterrado por el paso del tiempo. La puerta de hierro forjado estaba oxidada. Para su suerte, el candado había cedido hacía años, dejando una abertura de apenas unos 30 centímetros. Perfecto. Mateo se deslizó por la abertura, raspándose la chaqueta, y cayó dentro del panteón. El aire allí dentro era diferente. No solo estaba frío, estaba estancado, pesado, con un olor dulzón y metálico que le revolvió el estómago. Encendió la pantalla de su celular por un segundo para orientarse. Estaba en una pequeña sala de mármol. A los lados, nichos sellados. Pero al fondo, uno de los nichos estaba roto, abierto como una boca negra. Mateo pensó que era el lugar ideal. Si se metía en ese hueco y se quedaba quieto, Carla jamás lo encontraría. Apagó el celular para no ser delatado por la luz y se acurrucó en la oscuridad, esperando. Los minutos pasaron. Escuchaba a lo lejos los gritos ahogados de sus amigos siendo encontrados, las risas nerviosas. Pero nadie se acercaba a su sector. Mateo sonrió en la oscuridad. Iba a ganar. Sin embargo, la sonrisa se le borró cuando escuchó un sonido dentro del panteón, justo a su lado. FFFFT. FFFFT. Era el sonido de tela arrastrándose sobre la piedra. Mateo contuvo la respiración. ¿Diego? ¿Eres tú?, susurró, pensando que otro amigo había tenido la misma idea. Nadie respondió. El silencio volvió, más denso que antes. Mateo intentó convencerse de que era una rata o su imaginación. Pero entonces, sintió algo. Una mano. Una mano fría, huesuda y extremadamente larga se posó suavemente sobre su hombro desde atrás. El terror lo paralizó. Su mente lógica le decía que era imposible que alguien estuviera detrás de él, porque él estaba contra la pared del fondo. Lentamente, con el corazón golpeándole la garganta como un martillo, giró la cabeza. Sus ojos, ya acostumbrados a la penumbra, distinguieron una figura agazapada en el rincón más oscuro del panteón. No era ninguno de sus amigos. Era una figura humana, pero desproporcionada, envuelta en jirones de ropa que parecían fundirse con su piel grisácea. La cosa tenía la cabeza inclinada, el cabello largo y sucio cubriéndole el rostro. Mateo quiso gritar, quiso salir corriendo, pero sus músculos no respondían. La figura levantó la cabeza lentamente. No tenía ojos, solo cuencas vacías llenas de oscuridad, y una boca cosida con alambre oxidado que sonreía de manera antinatural. La criatura levantó un dedo largo y descarnado hacia donde debería estar sus labios y emitió un sonido sibilante. SHHHHH. La voz resonó dentro de la cabeza de Mateo, no en sus oídos. No hagas ruido, o te encontrarán. Y si te encuentran, el juego termina. Nosotros no queremos que el juego termine.
queremos que te quedes escondido, para siempre. Mateo comprendió con horror que la entidad no le estaba amenazando, le estaba ayudando a esconderse. Para esa cosa, el juego era sagrado. Y ganar significaba desaparecer. La criatura lo abrazó. No fue un ataque violento. Fue un abrazo protector, gélido y firme. Mateo sintió como la piedra del panteón parecía ablandarse, volviéndose como barro, absorbiéndolo. Sus piernas comenzaron a hundirse en el suelo de mármol sólido. Gritó, esta vez sí gritó con todas sus fuerzas, pero el sonido no salió de su boca. La entidad le había tapado la boca con su mano muerta, que olía a tierra y a tiempo olvidado. SHHHHH, eres muy bueno jugando, susurró la cosa al oído de Mateo mientras éste se hundía hasta la cintura, luego hasta el pecho. Nadie te encontrará aquí. Serás el campeón eterno. Afuera, Carla y los demás buscaron a Mateo durante horas. Gritaron su nombre hasta quedarse afónicos. Pensaron que les estaba jugando una broma pesada y se había ido a casa. Pero a la mañana siguiente, Mateo no apareció. La policía rastreó el cementerio con perros. Pasaron justo por delante del panteón donde Mateo se había metido. Los perros ladraron furiosamente frente a la puerta oxidada, pero cuando los oficiales entraron, solo encontraron polvo y nichos vacíos. No había rastro de Mateo. Sin embargo, uno de los policías notó algo extraño en el suelo de mármol del panteón. Había una mancha oscura, una sombra en la piedra que tenía vagamente la forma de una persona acurrucada, con una expresión de grito eterno congelada en el patrón del mármol. Parecía una veta natural de la piedra, pero era demasiado detallada, demasiado humana. Mateo nunca fue encontrado. Sus amigos dejaron de hablarse, consumidos por la culpa y el miedo. Pero dicen que si vas a ese cementerio y te acercas a ese panteón específico, puedes escuchar algo si prestas mucha atención. No son lamentos, ni gritos de ayuda. Es el sonido de alguien contando números en voz muy baja, una y otra vez, esperando que el juego termine para poder salir. Pero el juego nunca termina. Nunca juegues en un cementerio. Los muertos no entienden de metáforas. Para ellos, esconderse es desaparecer de la faz de la tierra. Y si les pides jugar, ellos se asegurarán de que ganes, aunque el premio sea tu propia existencia. Ahora, te pido que hagas algo importante. No te escondas. Hazte presente. Dale me gusta a este vídeo para marcar tu presencia en el mundo de los vivos. Es una señal de que sigues aquí, de que no has sido absorbido por las sombras. Y suscríbete al canal. Es la única forma de mantenerte alerta. Nuestras historias son advertencias, mapas de los peligros que nos rodean. Si no te suscribes, estarás navegando a ciegas en un océano de oscuridad. Activa la campanita y comparte esto con tus amigos, antes de que decidan jugar donde no deben. Nos vemos en la próxima historia. Historia 7. ¿Alguna vez has escuchado ese viejo refrán que dice, quien canta, sus males espanta? Usamos la música para todo, para celebrar, para llorar, para olvidar y para hacernos compañía cuando el silencio se vuelve demasiado pesado. A veces, cuando caminamos solos por una calle oscura, tarareamos una canción o silbamos una melodía para darnos valor, para llenar el vacío con algo familiar y humano. Pero hay lugares donde el vacío no está realmente vacío. Hay lugares donde el silencio es un respeto obligado, una ley sagrada. Y en esos lugares, como los cementerios, la música no espanta los males, los atrae. Existe una regla de oro entre los sepultureros y los brujos: jamás, bajo ninguna circunstancia, debes silbar en un cementerio. El silbido es un sonido agudo que viaja lejos, que atraviesa las barreras entre los mundos. Para los espíritus que vagan en la oscuridad, un silbido no es música, es una invitación. Es como abrir la puerta de tu casa de par en medio de la noche y gritar, estoy aquí. Y créeme, siempre hay algo escuchando, esperando una invitación para entrar. La historia de hoy nos presenta a Gabriel, un joven músico talentoso pero increíblemente arrogante. Gabriel vivía para su música, siempre llevaba auriculares, siempre estaba tamborileando ritmos en las mesas o silbando nuevas composiciones. Para él, el mundo era su escenario y no tenía respeto por las tradiciones. Una noche de viernes, después de un ensayo que se alargó hasta la madrugada,
Gabriel decidió tomar un atajo para llegar a casa. El atajo implicaba cruzar el cementerio de San Lázaro, un camposanto antiguo que cortaba el camino hacia su barrio por la mitad. Sus amigos le advirtieron que no entrara, que diera la vuelta, pero Gabriel se rió. Miedo a un montón de piedras y huesos, dijo con desdén. Los muertos no oyen, y si oyen, seguro les gustará mi música. Gabriel saltó la tapia baja del sector oeste y aterrizó en el pasto húmedo. El cementerio estaba sumido en una oscuridad casi líquida, rota solo por la luz pálida de una luna menguante. El aire olía a ciprés y a tierra fría. Gabriel se ajustó la chaqueta y comenzó a caminar entre las tumbas, sintiéndose valiente, casi desafiante. Para romper el silencio opresivo que lo rodeaba, comenzó a silbar. No era una melodía cualquiera, era una pieza compleja que estaba componiendo. Una melodía melancólica y repetitiva, llena de notas altas y sostenidas. Fiu, fiu, fiu. El sonido cortaba el aire quieto de la noche, rebotando en los mausoleos de mármol. Gabriel se sentía acompañado por su propia creación. Caminó durante unos 10 minutos, absorto en su ritmo. De repente, se detuvo para atarse los cordones de la zapatilla. Dejó de silbar. Y fue entonces cuando lo escuchó. Desde la oscuridad, unos 20 metros más adelante, el silbido continuó. No fue un eco. Un eco es una repetición degradada, más débil. Esto era una respuesta. Alguien, o algo, estaba silbando la siguiente parte de su melodía. Pero lo hacía con una perfección imposible, con un tono que sonaba exactamente igual al de Gabriel, como si le hubieran grabado la voz. Gabriel se enderezó de golpe, el corazón acelerándose. ¿Quién anda ahí?, gritó, tratando de sonar agresivo. Salga, no tengo dinero. Nadie respondió. Solo el viento moviendo las hojas secas. Gabriel, pensando que era algún bromista o quizás otro borracho cruzando el cementerio, decidió ignorarlo y seguir caminando, aunque esta vez más rápido. Es solo mi imaginación, murmuró. Para probarse a sí mismo que no tenía miedo, volvió a silbar, pero esta vez cambió la melodía. Silbó una canción popular, rápida y alegre, algo que contrastara con el ambiente fúnebre. Apenas terminó la primera estrofa, el sonido regresó. Pero esta vez no venía de adelante. Venía de todos lados. Fiu, fiu, fiu. El sonido parecía brotar de la tierra misma, salir de las grietas de las lápidas, caer desde las ramas de los árboles. Y lo peor no era la ubicuidad del sonido, sino la armonía. La cosa no estaba repitiendo la melodía de Gabriel, estaba haciendo una segunda voz, un contrapunto perfecto, oscuro y siniestro, que convertía la canción alegre en una marcha fúnebre aterradora. Gabriel empezó a correr. El pánico real, ese que te hiela la sangre y te entumece las extremidades, se apoderó de él. Corrió entre las tumbas, tropezando, raspándose las manos contra la piedra áspera. Pero no importaba cuánto corriera, el silbido lo seguía. Se pegaba a sus oídos, taladrándole el cerebro. Y ahora, el silbido se acercaba físicamente. Podía escuchar pasos. No pasos humanos, sino el sonido de algo arrastrándose rápidamente, como un animal grande con muchas patas, moviéndose al ritmo de la música. Llegó a la puerta principal del cementerio, jadeando, con el sudor frío empapándole la espalda. La reja estaba cerrada con cadenas. Gabriel agarró los barrotes, sacudiéndolos con desesperación. «Déjenme salir», y gritó. El silbido estaba justo detrás de él ahora. Se detuvo en seco. Gabriel sintió una respiración en su cuello. No era aire, era un frío absoluto, como si hubieran abierto la puerta de un congelador. Lentamente, temblando incontrolablemente, Gabriel se giró. Frente a él, flotando a unos centímetros del suelo, había una figura envuelta en sombras densas. No tenía rostro, solo una oscuridad giratoria donde debería estar la cabeza. Pero de esa oscuridad emanaba el silbido. Y entonces, la figura habló, pero no con palabras. Silbó una nota. Una sola nota, tan aguda, tan penetrante y tan cargada de una tristeza infinita y una maldad antigua, que los tímpanos de Gabriel estallaron. Cayó al suelo, gritando de dolor, tapándose los oídos que sangraban. Pero incluso sordo, seguía escuchando el silbido.
Lo escuchaba dentro de su mente, vibrando en sus huesos. La figura se inclinó sobre él, y en un susurro que resonó directamente en su alma, dijo: «La canción no ha terminado. Tú empezaste el concierto. Ahora nosotros somos tu orquesta, para siempre». A la mañana siguiente, el guardia del cementerio encontró a Gabriel sentado frente a la reja principal, con la mirada perdida en el vacío, meciéndose de adelante hacia atrás. Estaba vivo, pero su mente se había ido. Tenía los labios en carne viva, destrozados. Los médicos dijeron que él mismo se los había mordido y arrancado en un ataque de locura. Gabriel fue internado en un sanatorio mental, donde permanece hasta hoy en una celda acolchada. Nunca habla. Nunca responde a su nombre. Pero los enfermeros del turno de noche dicen que, a veces, cuando todo está en silencio, se puede escuchar un sonido proveniente de su habitación. No es un grito. Es un silbido. Gabriel silba melodías imposibles, complejas y aterradoras, sin parar, día y noche, como si fuera un instrumento tocado por manos invisibles que no le permiten descansar ni un segundo. Y dicen que, si te paras fuera de su habitación y escuchas ese silbido por demasiado tiempo, empiezas a silbar tú también, sin darte cuenta, uniéndote a la orquesta de los condenados. El cementerio no es un lugar para tu música. Es el hogar del silencio eterno. Cuando rompes ese silencio con un silbido, estás llamando a cosas que envidian tu capacidad de hacer ruido, cosas que quieren usar tu voz porque perdieron la suya hace mucho tiempo. La próxima vez que sientas miedo en la oscuridad, muérdete la lengua. No silbes. No tararees. Deja que el silencio te proteja. Porque si silbas, alguien te va a responder. Y esa respuesta será lo último que escuches. ¿Sientes ese zumbido en tus oídos? ¿Esa melodía que parece querer formarse en tu cabeza? No la dejes salir. Bloquéala ahora mismo con una acción positiva. Dale me gusta a este vídeo. Es tu forma de romper la conexión, de decir yo controlo mi voz. Y suscríbete al canal. Es vital. Aquí te enseñamos las reglas de supervivencia que el mundo moderno ha olvidado. No seas la próxima víctima de tu propia ignorancia. Activa la campanita para estar alerta, pero por lo que más quieras, no intentes imitar el sonido de la campanita silbando. Suscríbete ahora y mantente a salvo en el silencio. Historia 8. La sangre es mucho más que un fluido biológico que corre por nuestras venas. Es la moneda de cambio más valiosa del universo espiritual. En todas las culturas, desde los antiguos rituales mayas hasta las ceremonias de brujería moderna, la sangre representa la vida, la energía pura, la esencia vital. Es el combustible que mantiene nuestra alma atada a nuestro cuerpo. Por eso, existe una regla de seguridad fundamental que los cuidadores de cementerios conocen pero rara vez comparten con los visitantes. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debes entrar a un cementerio con una herida abierta. Y si te cortas estando dentro, debes salir de inmediato. El suelo de un cementerio está hambriento. Está lleno de entidades que perdieron su calor hace mucho tiempo y que desesperan por sentir, aunque sea por un segundo, la chispa de la vida. Una sola gota de sangre caída sobre la tierra de una tumba olvidada puede ser suficiente para despertar algo que debería haber permanecido dormido. No es una superstición, es una ley de física espiritual. La energía no se crea ni se destruye, se transfiere. Y si tú ofreces tu sangre, ellos la tomarán, y no se detendrán en una sola gota. La historia de hoy nos presenta a Ricardo, un hombre pragmático y trabajador que fue contratado para restaurar las rejas de hierro de un panteón familiar en el sector antiguo del cementerio. Ricardo no creía en fantasmas. Para él, los muertos eran solo polvo y recuerdos. Su preocupación era el óxido y la soldadura. Era una tarde calurosa de verano, el aire estaba quieto y pesado, y el único sonido era el zumbido de los insectos. Mientras trabajaba limando una punta de hierro particularmente oxidada, la herramienta se resbaló. El metal dentado le rasgó la palma de la mano izquierda. Fue un corte profundo, feo. «Maldición», gruñó Ricardo, sacudiendo la mano por instinto. Gotas de sangre fresca, roja y brillante, volaron por el aire y aterrizaron sobre la tierra seca de la tumba que estaba reparando. La tumba no tenía nombre, solo una losa de piedra gris agrietada por el tiempo.
Ricardo vio cómo las gotas de sangre caían sobre la grieta principal de la piedra. Lo normal hubiera sido que la sangre se quedara allí, secándose al sol. Pero no fue eso lo que sucedió. La sangre fue absorbida por la piedra instantáneamente, como si fuera agua cayendo sobre una esponja sedienta. Desapareció en un segundo, dejando la piedra tan seca y gris como antes. Ricardo sintió un mareo repentino, una punzada de náuseas que lo obligó a sentarse. Pensó que era el calor o la impresión del corte. Se envolvió la mano en un trapo sucio y decidió tomar un descanso. Pero mientras estaba sentado, apoyado contra el mausoleo vecino, notó que el silencio del cementerio había cambiado. Ya no se escuchaban los insectos. El aire se había vuelto frío, antinaturalmente frío para una tarde de verano. Y entonces, escuchó el sonido. Glup. Glup. Era un sonido húmedo, rítmico, que provenía de debajo de la losa donde había caído su sangre. Sonaba como alguien tragando con dificultad, como una garganta seca hidratándose después de años de sed. Ricardo se puso de pie, tambaleándose. Su mano herida comenzó a pulsar dolorosamente, pero no era un dolor normal. Sentía como si algo estuviera tirando de la sangre desde adentro, succionándola hacia afuera. El trapo se empapó de rojo en cuestión de segundos. La hemorragia no se detenía, al contrario, fluía con más fuerza, como si hubiera un imán invisible debajo de la tierra atrayendo el líquido vital. La losa de piedra se movió. Solo un poco. 1 centímetro. Pero fue suficiente para que un olor a podredumbre antigua y cobre escapara de la tumba. Ricardo intentó caminar hacia la salida, pero sus piernas no le respondían. Estaba débil, pálido, drenado. Se sentía como si hubiera corrido una maratón en 5 minutos. Cayó de rodillas. Desde su posición en el suelo, vio como algo empezaba a brotar de la grieta de la tumba. No era una mano, ni un hueso. Eran venas. Hilos rojos, finos como cabellos, surgieron de la piedra y reptaron por el suelo hacia él, moviéndose como gusanos frenéticos buscando su fuente de alimento. Eran capilares espectrales, materializados por la energía de la sangre que Ricardo había derramado. Se acercaban a su mano herida, buscando reconectarse, buscando beber directamente de la fuente. Ricardo, con el terror dándole una última inyección de adrenalina, logró ponerse de pie y correr. Corrió hacia la puerta principal, dejando un rastro de gotas rojas detrás de él. Y con cada gota que caía, escuchaba como la tierra detrás de él se removía con más violencia. Escuchaba gemidos, no de dolor, sino de placer y ansiedad. Más vida, más calor, susurraban las voces arrastradas por el viento. No era solo una entidad, eran docenas. Al derramar su sangre, Ricardo había abierto un buffet libre para los hambrientos del inframundo. Logró salir del cementerio y colapsó en la acera. Unos transeúntes llamaron a una ambulancia. En el hospital, los médicos lograron cerrar la herida y le hicieron transfusiones de sangre, sorprendidos por la cantidad extrema que había perdido en tan poco tiempo por un corte en la mano. Ricardo sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Quedó marcado. Su piel se volvió permanentemente pálida, casi translúcida. Siempre tiene frío, incluso bajo el sol más abrasador. Y lo peor es que, a veces, su cicatriz en la palma de la mano comienza a latir violentamente, y él puede sentir, a kilómetros de distancia, que algo se mueve en esa tumba sin nombre. Siente la conexión. Porque una parte de él, su sangre, ahora corre por las venas de algo que no debería estar vivo. Él alimentó a la bestia, y la bestia ahora conoce su sabor. Dicen que las entidades que prueban sangre humana nunca olvidan a su donante, y pasan la eternidad tratando de encontrarlo de nuevo para terminar el banquete. Ricardo ya no se acerca a los cementerios. Ni siquiera puede pasar cerca de una iglesia. Porque sabe que la tierra recuerda. Y sabe que en el momento en que muera y su cuerpo toque el suelo, ellos estarán esperándolo, listos para reclamar el resto de la deuda. La sangre es un contrato. Cuando sangras en la tierra de los muertos, estás firmando un pacto de alimentación. Cuida tus heridas. Si te cortas, huye. No dejes que tu esencia toque el suelo sagrado, porque la sed de los siglos es insaciable y tú eres un recipiente lleno de vida. ¿Sientes ese ligero mareo?
¿Esa sensación de frialdad en las extremidades mientras escuchabas? Es tu cuerpo reconociendo la verdad de la energía vital. No permitas que esta historia te debilite. Al contrario, fortalece tu espíritu ahora mismo. Dale me gusta a este vídeo. Es un acto de vitalidad, una afirmación de que estás vivo, fuerte y en control. Y suscríbete al canal. Es tu escudo. Aquí compartimos el conocimiento que te protege de cometer errores fatales. No seas un donante involuntario para la oscuridad. Activa la campanita para estar siempre alerta. Protege tu sangre, protege tu vida y únete a nosotros. Nos vemos en la próxima historia, si es que tu corazón sigue latiendo con fuerza. Historia 9. Hay una regla de oro que aparece en casi todas las mitologías del mundo, desde la historia griega de Orfeo y Eurídice hasta las advertencias bíblicas sobre la mujer de Lot: no mires atrás. Es una instrucción simple, pero increíblemente difícil de obedecer. La curiosidad humana es una fuerza poderosa, pero el miedo a lo desconocido lo es aún más. Cuando salimos de un lugar cargado de energía de muerte, como un cementerio, nuestro instinto primitivo nos grita que verifiquemos si estamos a salvo, si algo nos sigue. Sentimos esa picazón en la nuca, ese sexto sentido que nos alerta de una presencia a nuestras espaldas. Pero los expertos en lo paranormal y los viejos sepultureros saben la verdad. Esa sensación no es una advertencia para que mires, es una trampa. Los espíritus, especialmente aquellos que están confundidos o solitarios, buscan un ancla, una conexión visual para atarse a los vivos. Si te giras y cruzas tu mirada con la oscuridad que te sigue, estableces un puente. Les das permiso para irse contigo a casa. Y una vez que cruzan el umbral del cementerio pegados a tu espalda, ya no hay vuelta atrás. Esta historia le sucedió a Laura, una mujer joven que había perdido a su abuela recientemente. Laura visitaba el cementerio todos los domingos por la tarde, quedándose hasta el último minuto posible. Era un cementerio antiguo, lleno de árboles frondosos que creaban túneles de sombra incluso en los días soleados. Un domingo de invierno, Laura perdió la noción del tiempo. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de un violeta amoratado, y la niebla empezó a levantarse del suelo húmedo. Escuchó la campana lejana del guardia anunciando el cierre de las puertas. Era hora de irse. Laura se despidió de la tumba de su abuela, se ajustó la bufanda y comenzó la larga caminata hacia la salida principal. El camino de grava crujía bajo sus botas, rompiendo el silencio absoluto del lugar. Pero a los pocos metros, Laura notó algo. El sonido de sus pasos tenía eco. Cric, crac, cric, crac. Al principio, pensó que era la acústica del lugar. Pero se detuvo para acomodarse el bolso, y el sonido de los pasos detrás de ella continuó por un segundo más antes de detenerse. Cric, crac. Un escalofrío le recorrió la espalda. No había nadie más en el camino visible. Es el viento, se dijo a sí misma, acelerando el paso. Pero la sensación de ser observada se intensificó. No era solo una mirada, sentía una presión física en los omóplatos, como si dos manos invisibles estuvieran a punto de empujarla o de abrazarla. Su mente racional luchaba contra su instinto animal. No mires, solo camina, pensaba. Recordaba vagamente las advertencias de su abuela: cuando salgas del camposanto, camina recto y no voltees hasta que cruces la reja. Pero la duda es un veneno lento. ¿Y si es alguien real? ¿Y si es un ladrón? ¿Y si es alguien que necesita ayuda?, pensó Laura. El sonido de los pasos detrás de ella se volvió más pesado, más arrastrado, como si alguien con los pies rotos intentara alcanzarla. Esrast. Estaba a solo 50 metros de la salida. Podía ver las luces de la calle y los autos pasando, el mundo de los vivos, seguro y ruidoso. Pero la presencia detrás de ella era abrumadora. Sentía una respiración gélida en su cuello, un aliento que olía a tierra mojada y flores rancias. La curiosidad y el terror ganaron la batalla. Justo cuando su mano estaba a punto de tocar el metal frío de la puerta de salida, Laura no pudo resistirlo más. Se detuvo y giró la cabeza rápidamente hacia atrás, esperando ver un perro callejero, un guardia o simplemente el camino vacío para calmar su paranoia. Lo que vio no fue el vacío. Todo el camino de grava, que segundos antes parecía desierto, estaba lleno.
Cientos, quizás miles de figuras estáticas estaban paradas detrás de ella. No eran transparentes como fantasmas de película. Eran sombras densas, siluetas humanas hechas de oscuridad pura, paradas hombro con hombro, llenando el sendero hasta donde alcanzaba la vista. Todas ellas, sin excepción, tenían el rostro vuelto hacia Laura. No tenían ojos, pero ella podía sentir miles de miradas clavadas en su alma. Estaban en silencio absoluto, esperando. Esperando a que ella se volteara. Esperando el reconocimiento. En el momento en que Laura las vio, todas las figuras dieron un paso al unísono hacia ella. El sonido fue ensordecedor, como un trueno seco. ¡Bum! Laura gritó, se dio la vuelta y corrió hacia la calle, cruzando la reja como si el diablo la persiguiera. Casi fue atropellada por un taxi, pero no se detuvo hasta llegar a su apartamento, cerrando la puerta con 3 cerrojos y encendiendo todas las luces. Se sentó en el sofá, temblando, tratando de convencerse de que había sido una alucinación por el estrés del duelo. Nadie me siguió a casa, se repetía. Estoy a salvo. Pero esa noche, cuando fue al baño a lavarse la cara, cometió el error de mirar al espejo. Detrás de su propio reflejo, en la oscuridad del pasillo que se veía por la puerta abierta, vio una silueta. Una de las sombras del cementerio. Estaba parada allí, quieta, observándola. Laura se giró aterrorizada, pero el pasillo estaba vacío. Volvió a mirar al espejo, y la sombra estaba más cerca. Con el paso de los días, Laura se dio cuenta de la terrible verdad. No se habían quedado en el cementerio. Al mirar atrás, al reconocer su presencia, les había dado una invitación. Ahora, nunca estaba sola. Si caminaba por la calle, veía las sombras por el rabillo del ojo, siguiéndola en procesión. Si se sentaba en un restaurante, sentía que la silla vacía frente a ella estaba ocupada. Y lo peor era al dormir. Sentía el peso en el borde de la cama, la respiración fría en su nuca. Laura vive ahora en un estado de paranoia perpetua. Nunca mira atrás. Camina rígida, con la vista fija al frente, porque sabe que si voltea, las verá. Y sabe que cada vez que las mira, se acercan un poco más. Están esperando el momento en que ella se rinda, el momento en que el miedo la paralice por completo para poder llevarla de vuelta con ellos, al lugar donde pertenecen, detrás de las rejas, en la oscuridad eterna. La próxima vez que salgas de un cementerio, siente el peso en tu espalda. Siente la tentación de mirar. Y recuerda esta historia. No lo hagas. Sigue caminando. Deja que la duda te carcoma, porque la certeza te destruirá. Lo que se queda en el cementerio debe permanecer en el cementerio. No seas tú quien les abra la puerta al mundo exterior con una simple mirada. ¿Sientes esa urgencia de mirar detrás de ti en este preciso instante? ¿Ese pensamiento intrusivo de que hay algo en la esquina oscura de tu habitación? No voltees. Mantén tus ojos en la pantalla. Enfócate en la luz. Dale me gusta a este vídeo para anclarte a esta realidad y rechazar cualquier invitación oscura. Y suscríbete al canal ahora mismo. Es tu única defensa. Aquí te damos las herramientas para entender lo que acecha en los límites de nuestra visión. Si no te suscribes, serás vulnerable a las trampas que los muertos tienden a los vivos. Activa la campanita y comparte esto para proteger a los tuyos. No mires atrás. Mira hacia adelante, hacia la próxima y última historia. Suscríbete ya. Historia 10. Hemos llegado al final de nuestro recorrido, a la puerta de salida. Pero antes de que te vayas, hay una última verdad que debes conocer, la más peligrosa de todas. Hemos hablado de objetos malditos, de estatuas que se mueven y de sombras que te siguen. Pero hay un evento, un fenómeno raro y catastrófico, que ocurre en los cementerios cuando la luna se oculta y la niebla es tan densa que no puedes ver tus propias manos. Se llama el funeral negro. La mayoría de la gente cree que los entierros son rituales exclusivos de los vivos para despedir a los muertos. Se equivocan. Los muertos tienen sus propias ceremonias, sus propios ritos sagrados. Y en esas ceremonias oscuras, el ataúd no lleva un cadáver. El ataúd está vacío, esperando a un invitado de honor. Y ese invitado siempre es alguien que está vivo, alguien que tuvo la mala suerte de presenciar lo que ningún ojo mortal debería ver.
La historia final nos lleva a la experiencia de Javier, un documentalista escéptico que dedicó su vida a desmentir fenómenos paranormales. Javier había entrado ilegalmente en docenas de cementerios, hospitales y casas embrujadas, y siempre salía con la misma conclusión: son solo ruidos, viento y sugestión. Para su último documental, eligió el Cementerio de los Desamparados, un lugar inmenso y laberíntico conocido por ser el sitio donde se enterraba a los anónimos, a los olvidados, a aquellos que nadie reclamaba. Su objetivo era pasar la noche de los muertos allí, solo, grabando cada minuto para demostrar que la actividad espiritual era una farsa. Javier se ocultó en un árbol frondoso antes del cierre, esperando a que los guardias se marcharan. A medianoche, el cementerio se transformó. La temperatura bajó drásticamente, congelando el rocío sobre las lápidas. Javier encendió su cámara de visión nocturna. Todo estaba en calma. Decepcionante, como siempre, susurró al micrófono. Pero a las 3 de la madrugada, la hora maldita, la atmósfera cambió. No hubo ruido. De hecho, el horror comenzó con la ausencia total de sonido. El viento cesó. Los grillos callaron. El silencio era tan absoluto que Javier podía escuchar el bombeo de su propia sangre en los oídos. Entonces, vio las luces. A lo lejos, en el sendero principal, aparecieron puntos de luz flotantes. Eran velas. Pero la llama no era naranja ni amarilla, era de un azul pálido, enfermizo. Una procesión se acercaba. Javier, emocionado por captar lo que creía que eran cultistas o vándalos, ajustó el foco de su cámara. Pero a medida que se acercaban, su emoción se convirtió en un terror helado. Las figuras que portaban las velas no caminaban, se deslizaban a unos centímetros del suelo. Vestían túnicas negras, andrajosas, que parecían hechas de sombras y telarañas antiguas. No tenían rostros. Debajo de las capuchas solo había oscuridad, un vacío negro que absorbía la luz de las velas espectrales. Eran docenas, marchando en filas perfectas, cargando un ataúd de madera negra, enorme y ornamentado con plata deslustrada. Javier contuvo la respiración, sabiendo que estaba presenciando algo imposible. La procesión se detuvo justo debajo de su árbol, frente a una fosa abierta que Javier juraba que no estaba allí hacía unos minutos. Los encapuchados rodearon el agujero. El ataúd fue depositado en el suelo con una suavidad antinatural. Javier hizo zoom con su cámara, buscando detalles, buscando el truco. Fue entonces cuando uno de los encapuchados, el que parecía dirigir la ceremonia, levantó la cabeza. No hacia el cielo, sino directamente hacia el árbol donde estaba Javier. El documentalista sintió un golpe físico en el pecho, como si una mano invisible le hubiera arrancado el aire de los pulmones. La figura alzó una mano esquelética y señaló el ataúd. La tapa del féretro se abrió lentamente, chirriando con el sonido de 1000 almas gritando a la vez. El ataúd estaba vacío. Pero el interior estaba forrado de satén rojo, y sobre la almohada, había algo. Una fotografía. Javier ajustó el lente al máximo, sus manos temblando violentamente. La imagen en la pantalla de la cámara se aclaró. Era una foto de él. No una foto vieja, sino una captura de pantalla de ese preciso momento, de él escondido en el árbol, con la cara desfigurada por el miedo. En ese instante, Javier comprendió la naturaleza del funeral negro. No estaban enterrando a un muerto. Habían venido a buscar al muerto. Y el muerto era él. Intentó bajar del árbol y correr, pero las ramas cobraron vida. La madera se retorció alrededor de sus tobillos y muñecas como serpientes constrictoras. Javier gritó, pero ningún sonido salió de su garganta, el silencio del cementerio se había tragado su voz. La procesión de encapuchados comenzó a levitar hacia él, subiendo por el tronco del árbol como insectos oscuros. Lo arrancaron de las ramas con una fuerza brutal y lo arrojaron al suelo, justo al borde de la fosa abierta. Javier intentó arrastrarse lejos, pero estaba paralizado. Vio cómo levantaban el ataúd y lo colocaban verticalmente frente a él. La caja negra parecía crecer, volverse infinita. Las figuras lo empujaron. No hubo dolor, solo un frío insoportable, el frío del cero absoluto, el frío del olvido. Cayó dentro del ataúd y la tapa se cerró de golpe, sellando su destino.
Lo último que Javier escuchó fue el sonido de la tierra cayendo sobre la tapa de madera. Tup, tup, tup. No lo estaban enterrando vivo. Lo estaban enterrando en una realidad diferente, en la dimensión de los olvidados, donde el tiempo no pasa y la oscuridad es eterna. A la mañana siguiente, los guardias encontraron la cámara de Javier tirada en el pasto, intacta. Al revisar la grabación, vieron las 3 horas de estática y oscuridad. Pero los últimos 10 segundos mostraban algo que la policía clasificó como fallo técnico corrupto. La imagen mostraba el interior de una caja de madera, completamente a oscuras, iluminada brevemente por el flash rojo de la batería baja de la cámara. En ese destello, se veía el rostro de Javier, gritando en silencio, con los ojos completamente blancos, mientras manos hechas de sombra le cubrían la boca desde la oscuridad de atrás. Javier nunca fue encontrado. Su nombre se unió a la lista de los desaparecidos, otro habitante más del cementerio de los desamparados. El cementerio es un espejo. Si miras demasiado tiempo en su oscuridad, la oscuridad te devuelve la mirada y decide que le gustas. Decide que te quiere conservar. El funeral negro no es un mito, es una invitación. Y la curiosidad es la confirmación de asistencia. Esta ha sido la última historia. Ahora, tú también sabes demasiado. Has mirado al abismo a través de estas 10 narraciones. La energía que hemos invocado aquí es real y pesada. No puedes simplemente cerrar este vídeo y seguir con tu vida como si nada hubiera pasado. Necesitas cerrar el portal. Necesitas romper el vínculo. Dale me gusta a este vídeo ahora mismo. Es tu ofrenda de paz, tu manera de decir respeto a la oscuridad, pero elijo la luz. Y, lo más importante, suscríbete al canal. Al suscribirte, te unes a nuestra legión, creas una barrera de protección comunitaria. Si te vas sin suscribirte, te vas solo. Y después de lo que has escuchado, ¿realmente quieres estar solo esta noche? Activa la campanita para que, cuando la oscuridad vuelva a llamar, estemos aquí para guiarte. No lo dudes. Haz clic ahora. Salva tu alma. Nos vemos en el otro lado.